Bueno, entonces la neutrofilia pues forma parte de la respuesta inflamatoria, o sea que se va a elevar si hay una inflamación. Generalmente, como de manera habitual, las infecciones virales no producen neutrofilia. Y también una cosa importante a considerar es algo que se denomina reacción leucemoide. La reacción leucemoide es cuando nosotros tenemos unos leucocitos mayores de 50.000. Eso ya lo consideramos así, reacción leucemoide, y si hay infecciones que elevan hasta esos rangos los leucos y más a veces. Ahora, ¿por qué se pueden deber las neutrofilias? Bueno, uno, pues porque hay un incremento en la producción, ¿no? Otro es porque la médula ósea los está liberando de forma temprana o de forma acelerada. Otra es que hay una redistribución de los diferentes compartimentos de los neutrófilos, o sea que haya una desmarginación y se vayan hacia sangre periférica y yo los detecte. Y otra es que hay una disminución del egreso hacia los tejidos, o sea que se queden atrapados en sangre periférica y no migren. O una combinación de las anteriores. Y entonces otra vez vamos a los compartimentos. Tenemos normal, ¿no? Los precursores, los que se encuentran en maduración y luego los que tenemos marginados y en circulación. Bueno, primero es que haya una redistribución de lo que tengo en médula ósea para salir y empiezan a salir hacia sangre periférica y es entonces cuando los tengo elevados. Por ejemplo, en desórdenes agudos como hipoxia, infecciones, endotoxina, puede pasar esto. También que los leucos que están marginados vayan hacia la circulación, entonces esto incrementa el número de neutrófilos que yo tengo, que son casi las mismas causas que las anteriores. Otro es que tenga un incremento como tal de los neutrófilos que tengo en circulación por demanda. Y la que aumenta la proliferación es pues todo está elevado, ¿sí? Se aumentó la proliferación, la producción de neutrófilos y pues en todos los compartimentos se aumentaron. Esto generalmente se debe a trastornos hematológicos, o sea, neurocemias, trastornos mieloproliferativos. Y otro, que es este que está aquí abajo, que es que está aumentada la proliferación, pero que también está aumentada la sobrevida de los neutrófilos. Entonces, si se fijan, realmente tanto la neutropenia como la neutrofilia es simplemente entender dónde están distribuidos los neutrófilos y hacia dónde se están moviendo o en dónde es que están subiendo o bajando, y así podemos entender la fisiopatología de los diferentes trastornos que la ocasionan. Ahora, hay neutrofilias que se denominan inmediatas o agudas y neutrofilias crónicas que tienen diferentes orígenes, pues. Hay una forma que se denomina pseudoneutrofilia, que es básicamente por desmarginación, o sea que cambia el pool de los marginados hacia circulación periférica. Ahí realmente no hay como un incremento real de los neutrófilos, sino que simplemente se redistribuyeron. Eso siempre y cuando yo no tenga daño tisular, esto haya ocurrido en forma inmediata en cuanto a minutos, tenga células maduras funcionales y la médula ósea esté normal. O sea que todo esté normal y simplemente hubo una redistribución de los neutrófilos. Y eso se ve, por ejemplo, cuando una persona está haciendo ejercicio. Puede ser que por el ejercicio ocurra una desmarginación que va a ser transitoria y luego vuelva a la normalidad. O situaciones de estrés, en las anestesias generales, sobre todo en estados de convulsión, en estados de ansiedad, puede provocarse esta pseudoneutrofilia que va a recuperar de forma casi que inmediata. Pero recuerden ustedes pues que no sabemos en qué momento nosotros tomamos la muestra. Puede ser que vayan al laboratorio, le tomen la muestra y entonces vemos la neutrofilia. Pero entonces hay que valorar todas estas causas que pudieron haber modificado ese valor. ¿Preguntas? Pudiera ser situaciones de estrés o de ansiedad, sí, sí los pueden llegar a provocar.
Obviamente no provocan una gran elevación, pero sí pueden encontrar o en límites altos o ligeramente incrementados. Ahora, la neutrofilia aguda, pues esta es una respuesta a una inflamación o a una infección. Va a movilizar todas las respuestas medulares y generalmente esta respuesta comienza de 3 a 5 horas después de que recibió el estímulo. Y esta es la forma en donde yo voy a encontrar formas jóvenes, que es cuando existe esta desviación a la izquierda que les había mencionado. Entonces vamos a encontrar bandas en el frotis de sangre periférica. Y la neutrofilia crónica, estos son estímulos mucho más prolongados, que es básicamente a los precursores. Hay una expansión de los precursores, hay una expansión del pulpo mitótico de todos estos precursores que están en maduración. Se incrementa, por tanto, toda la línea mieloide. Esto, pues, es más tiempo. A partir de una semana o más tiempo que el paciente esté persistentemente con neutrofilia. Ahora, la causa más frecuente de neutrofilia aguda son las infecciones y la causa más frecuente de neutrofilia crónica son los trastornos hematológicos. También hay algunas otras situaciones, por ejemplo, no neoplásicas, que son benignas, que también nos pueden dar neutrofilias. Por ejemplo, un paciente que está en quimioterapia y viene recuperándose de una neutropenia puede tener una neutrofilia. Sí, porque la médula se empieza de no hacer nada, empieza a producir y se da esta elevación de los neutrófilos. O también un paciente que tenía anemia megaloblástica que no estaba produciendo nada, le damos tratamiento y pues también puede tener una neutrofilia refleja. Un paciente que está perdiendo sangre, ya sea por hemólisis o hemorragia, también como se empiezan a producir muchas citocinas para que se incremente la eritropoyesis, también afecta a veces a la mielopoyesis. Y bueno, estos ya son trastornos neoplásicos que es comúnmente donde nosotros encontramos neutrofilia crónica. ¿Dudas? ¿No? Bueno, los linfos. Ahora, ¿Sí? entonces, a los pacientes se les pedirá que no hagan ningún tipo de ejercicio antes de hacerse la prueba. Mm, no, nomás hay que tenerlo en cuenta si están alterados los valores. Pero no es necesario decirles eso. Bueno, linfos. Los valores normales, ya saben, menos linfopenia, más linfocitosis. La linfocitosis, por tanto, se define como más de 4.000 linfocitos por mililitro en adultos y en niños son más de 9.000, porque si ustedes recuerdan, quedamos que los niños hasta los 4 años tenían linfocitosis. Por eso en los niños es más elevado. Bueno, los linfocitos, ahí hay que ver qué características tiene la linfocitosis. Si es una linfocitosis de todos en general, o sea, de todas las subpoblaciones linfocitarias, que sea heterogéneo, o sea, todos los linfos están incrementados, o hay una subpoblación en especial que es la que está incrementada. Ahora, generalmente esa proliferación de linfocitos, si es sobre todo una respuesta inflamatoria, se deben a linfocitos T, o sea, es mayor la subpoblación T de forma normal. Y otra cosa importante también que ver con la linfocitosis es ver si tengo leucocitosis y más linfocitosis o solamente tengo una linfocitosis aislada con leucos normales. Ahora, ¿qué trastornos infecciosos nos pueden dar linfocitosis? Pues infecciones virales, si ustedes se fijan, mononucleosis, linfocitosis infecciosa, citomegalovirus, bueno, es una bacteria, bordetella pertussis, toxoplasma, varicela, sarampión, parotiditis. Estoy hablando de infecciones virales. Comúnmente causan linfocitosis o pueden causar linfocitosis, sobre todo en las primeras fases. Y otros trastornos neoplásicos de la línea linfoide, leucemias, linfomas. Y algunos otros que no tienen que ver con esto, que son, por ejemplo, tirotoxicosis, Addison,
en infecciones agudas, en reacciones inmunitarias, en enfermedades inflamatorias. Si se fijan, esto está más restringido en comparación de los neutros. ¿Sí? Mucho más restringido, digamos, como que las opciones que yo tengo que me puedan causar una linfocitosis. ¿Dudas? Cuando tengo una linfocitosis, lo primero que tengo que ver es la duración, o sea, cuánto tiempo me está durando esa linfocitosis. Si fue transitoria o ya es persistente, o sea, ya está durando más de una semana, no baja y es continua, pues es entonces cuando yo tengo que valorar cuáles son los linfocitos que están incrementados. Y ahí, dependiendo del contexto clínico, a lo mejor sería necesario realizar unas subpoblaciones linfocitarias o un inmunofenotipo para ver cuál es el linfo que está causando todo el problema. Ahora, por el contrario, la linfopenia. Linfocitos menores de 1200 en el adulto y menor de 2000 en los niños, porque otra vez, recuerden, los niños tienen linfocitosis. Pueden ser ya sea por disminución en la producción o por aumento en la destrucción. La desnutrición es la principal causa de linfopenia. Y luego de ahí tenemos trastornos autoinmunes y vean, enfermedades infecciosas. Igual, las enfermedades virales también pueden causar o linfocitosis o linfopenia. Entonces, la primera causa, desnutrición. Y de ahí tenemos, por ejemplo, las enfermedades del tejido conectivo, como lupus, Sjögren, miastenia gravis, Behçet. El tratamiento que se les da a todas estas, los inmunosupresores pueden causar linfopenia, los esteroides, sobre todo al inicio, infecciones, tanto bacteriales como virales pueden causar linfopenia y obviamente el SIDA es una de las principales que puede causar linfopenia. Si ustedes ven un paciente con síntomas de SIDA y además tiene linfopenia, pues neoplasias. Los linfomas también pueden causar linfopenia, obviamente la quimioterapia, algunas inmunodeficiencias congénitas de esas que vimos en inmunología y algunos otros, por ejemplo, los pacientes con enfermedad renal crónica es común que tengan linfopenia. Pacientes que han tenido quemaduras, los pacientes que tienen ingesta crónica de alcohol. Entonces, aquí que vemos que son muchísimas más las causas que me provocan linfopenia que las que me provocan linfocitos. ¿Dudas de los linfos? Doctora, yo tengo una pregunta, pero es en general a la neutrofilia, a la neutropenia, y a la linfocitosis y a la linfopenia. En todos los sustratos se puede ver una modificación fisiológicamente hablando. O sea, siempre que lo veamos puede ser por lo mismo fisiológico, ¿no? Porque se esté produciendo de más o se esté produciendo de menos y eso lo vamos a ver en base a la desviación hacia la izquierda, o estoy mal. Tú dices por los pools que mencioné y las causas. Sí, por las causas y porque, o sea, supongo que en diferentes infecciones se puede elevar los niveles de linfocitos o también se pueden disminuir, pero ¿en qué punto es fisiológico y en qué punto ya estamos hablando de fisiopatológico? Ok. Básicamente eso te lo da el contexto clínico, no tanto la medición. Lo que sí, que cuando suele ser fisiológico como una respuesta al ejercicio o al estado diurno, a ese tipo de cosas, son transitorias y son alteraciones leves. O sea, son linfopenias leves. O sea, si lo normal son 1200, tiene 1100 o tiene 1000. Igual con los neutrófilos. Si lo normal son 1500, pues tiene 1400. Ya alteraciones más desviadas de los valores normales, eso casi siempre es patológico. Y recuerda, cuando son por causas fisiológicas, son transitorias o se quitan. Hoy le tomas una biometría y mañana le quieres tomar el control y la biometría ya está normal.
Sí, muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Eosinófilos. Bueno, acuérdense que estos pueden ir desde 0 hasta 400 microlitros. Y que no existe la eosinopenia, entonces nos vamos a ver la eosinofilia. Y tenemos igual, puede ser leve, moderada o grave. La eosinofilia leve tiene que ser menores de 1000 eosinófilos. La moderada va de 1000 a 5000 y la grave es mayor de 5000 eosinófilos por mililitro. La causa principal de la eosinofilia son las infecciones por el mintos. La siguiente causa es enfermedades alérgicas, o sea, rinitis, dermatitis, asma, todas esas hipersensibilidades tipo 1 que vimos, ahí están. Entre las dos son el 92% de todas las eosinofilias. Entonces, si ustedes ven a un paciente con eosinofilia, sobre todo de leve a moderada, descartan o una infección parasitaria o una enfermedad alérgica. ¿Ok? De ahí en más, tenemos otras enfermedades que también las pueden causar. Por ejemplo, el síndrome hipereosinofílico, la leucemia eosinofílica, Churg-Strauss, aspergilosis, neumonitis eosinofílica, eosinofilia tropical, que tienen en característica estas. Estos son trastornos clonales de los eosinófilos. Y entonces, o una inflamación crónica también, por ejemplo, como en Churg-Strauss. ¿Qué valores de eosinófilos suelo encontrar en estas enfermedades? De moderadas a graves. Lo que sí es que si ustedes ven desde un inicio un paciente que tiene una eosinofilia grave, hay que derivarlo de forma inmediata a hematología. Eso no es normal. Eso sí no me hace ni pensar ni en una infección por el mintos ni en una enfermedad alérgica. Lo más probable es que vaya a tener un trastorno clonal. ¿Ok? Entonces, más de 5000 eosinófilos es malo. Muy malo. Y hay que derivarlo de forma rápida. ¿Por qué? ¿Qué hacen los eosinófilos? Infiltran tejidos, infiltran todo. Y pueden provocar en estas concentraciones daño pulmonar, daño cardíaco, daño nervioso, daño intestinal. ¿Sí? Mucho, mucho, muy importante. Entonces, ¿sí quedó claro? La principal causa, pues, son parásitos y las siguientes son enfermedades alérgicas. Si ustedes les llega un paciente con 1000 eosinófilos, lo primero que hagan, le mandan a hacer ahí un coproparasitoscópico y lo desparasitan. Y a lo mejor con eso le quitan la eosinofilia. Y lo siguiente que deben de pensar son en enfermedades alérgicas. ¿Sí quedó claro? Entonces recuerden que la eosinofilia pues es básicamente o está estimulada por la interleucina 5. Entonces, cuando es estimulada por la interleucina 5, casi siempre estamos hablando de esto. Parásitos, alergias o inflamación. Cuando ya es independiente de la producción de interleucina es cuando se vuelve clonal, cuando es secundario a algún tipo de neoplasia, como puede ser el linfoma de Hodgkin, que a veces se relaciona con eosinofilia o algún otro cáncer. Porque si ustedes también recuerdan, quedamos que los eosinófilos nos ayudaban a defendernos o detectaban la presencia de antígenos tumorales. Entonces, por eso también se elevan en los trastornos neoplásicos, aunque digamos es una causa muy pequeña comparada con todas estas. Bueno, ¿dudas de los eosinófilos? Y los últimos, basófilos. De 0 a 100 son los que menos hay. Más de 150 basófilos, ¿dónde los podemos encontrar? Primera causa, desórdenes de hipersensibilidad asociados a IgE. Otra vez, hipersensibilidades tipo 1. Sobre todo estaríamos hablando de basófilos no muy altos, pues.
Los trastornos mieloproliferativos, que ya veremos, como policitemia rubra vera, mielofibrosis, trombocitosis esencial, la leucemia mieloide crónica, cursan con basofilia. Y estoy hablando, por ejemplo, de que una leucemia mieloide crónica he visto basófilos de 20,000, por ejemplo. Una cosa así de importante. En cambio, cuando son asociados a hipersensibilidades, los basófilos generalmente andan ahí por entre los 500, 600, cuando mucho. No se elevan mucho en trastornos de hipersensibilidades. Si ustedes ya ven más de 1000 basófilos, también derívenlo. Tampoco es normal. Y bueno, ¿qué condiciones? Las enfermedades alérgicas, algunas drogas, ahí tendríamos que ver. Algunas infecciones también, aunque no es una elevación muy importante. Trastornos endocrinos como diabetes mellitus, la ingesta de estrógenos también nos pueden elevar, pero les digo, no es muy importante realmente la elevación que van a tener de los basófilos. Algo así como las biometrías que vimos, ¿se acuerdan que 2 o 3 tenían basofilia, pero eran basofilias como muy leves? Y estos son trastornos o leucemias que cursan con basofilia, que es básicamente las principales causas ya de basófilos de mayor de 1000. Ah, nos faltaban los monos, ya ven. Luego tenemos a los monocitos. Ahora, la monocitosis, el 50% de las monocitosis son alteraciones hematológicas. Leucemias, linfomas, hay una enfermedad que se llama pseudolinfoma que es desencadenada por drogas, trombocitopenias, pacientes post-esplenectomizados. Entonces, la mitad de las monocitosis que ustedes vean van a ser de causa hematológica. La otra mitad se van en parte con inflamación, infecciones y neoplasias. Generalmente las infecciones que elevan los monocitos son infecciones de microorganismos o infecciones crónicas o de microorganismos intracelulares. Por ejemplo, tuberculosis, todas las micobacterias, dengue, también sífilis, algunos virus les van a provocar monocitosis. Y pues todas las enfermedades de tejido conectivo pueden provocar la monocitosis. ¿Dudas? ¿No? Ahora, la monocitopenia es rara afortunadamente. Generalmente está asociada con otras causas de pancitopenia. O sea, cuando la vemos no es solita, sino que el paciente tiene neutropenia, o tiene linfopenia, o tiene trombocitopenia, o tiene anemiocitopenia. Tiene otras cosas más aparte de la monocitopenia. Cuando está la monocitopenia, es muy frecuente, por ejemplo, verla en la anemia plástica porque ahí no hay nada. O en tricoleucemia, esto sí, porque a veces este paciente tiene leucos normales con monocitopenia. Y eso sí no es común. En la leucemia linfocítica crónica, son pacientes que tienen leucocitosis, tienen linfocitosis y tienen monocitopenia. Eso tampoco checa. Paciente con quemaduras pueden presentarla de manera transitoria, al igual que los pacientes que tienen hemodiálisis. Pacientes que están tomando esteroides, también porque hay una mayor salida de los macrófagos a los tejidos. Pacientes con VIH, en lupus y en artritis reumatoide. Se fijan, esto está como más restringido. Entonces, lo primero que ustedes tienen que ver en una monocitopenia es si está asociada a otras citopenias. Si es así, pues hay que buscar la causa de todo en general. Si está aislada, si se fijan, se reducen muchísimo las causas. Y eso es todo de cada una de las células. No sé si tengan dudas. ¿No? ¿Todo bien?
Bueno, con eso ya más o menos se dan una idea de lo que les puede ir diciendo la biometría. Obviamente cada trastorno pues tiene sus propias alteraciones. Muy bien, pues. Empecemos, pues. Vamos a ver el eritrocito como entrada para empezar a ver las anemias. Y vamos a ver primero la estructura y la fisiología del eritro. Y después de este tema ya empezaríamos con las anemias carenciales, que es anemia ferropénica y anemia megaloblástica. Vamos a ver la estructura, metabolismo y función del eritrocito. ¿Qué morfología tiene el eritrocito? Bueno, es un disco bicóncavo, ahí vemos los dos hundimientos. Tiene un diámetro de 7.5 a 8.5 micras. El volumen promedio son de 90 femtolitros, eso ya lo vimos. Vean su grosor y puede hincharse, porque es un disco bicóncavo, hasta 150 femtolitros. Entonces, ¿se fijan? Tolera realmente absorber una gran cantidad de agua. Ahora, ¿por qué tiene la forma de bicóncavo? ¿Por qué tiene esta depresión central? ¿Para qué me sirve? Para que se pueda deformar, para que pueda pasar por el vaso sanguíneo. Los capilares sanguíneos tienen un diámetro mucho menor que esto, más o menos de 3 micras, 4. Entonces, el eritrocito se dobla literalmente y pasa por el capilar. Por eso, la membrana que ahorita vamos a ver y la forma bicóncava que tiene le da alta capacidad de deformabilidad. ¿Y cuál es su función fundamental? Transportar y proteger la hemoglobina para que se pueda realizar la respiración celular. Bueno, esto ya lo acabamos de ver. Existen aproximadamente 5 millones de eritrocitos por milímetro cúbico que tienen una alta capacidad de deformabilidad y la vida media de un eritrocito son 120 días en circulación. Sufren un gran estrés, mucho gran estrés, o sea, mucho. Pasan unas 500,000 veces por las turbulencias cardíacas, por la bomba. Pasan el filtro esplénico, pasan el hepático. Tienen que pasar por calibres a veces que son hasta 10 veces menores al suyo. Entonces, sí, tienen muchas trampas, digamos, donde pueden ser destruidos. Y no lo hacen gracias a la forma y a la configuración interna que ahorita vamos a ver. Esta es su membrana, ahorita vamos a ver las características. Bueno, la membrana del eritrocito constituye el 1% del peso total de la célula, le da flexibilidad, duración y fuerza de tensión a la célula, es capaz de retener fosfatos orgánicos y capturar radicales libres y mantiene el pH del eritrocito, que eso es importante para la regulación de la hemoglobina. Y durante la eritropoiesis tiene los receptores de la eritropoyetina e introduce más bien el hierro adentro de la célula para que se pueda incorporar al grupo M. Bueno, la membrana del eritrocito, aparte de la bicapa de lípidos que tiene proteínas transmembrana, proteínas estructurales transmembrana, y tiene proteínas que están en interacciones horizontales en el citoesqueleto. Esto es lo que le permite, o esta configuración de las proteínas que tiene la membrana, es lo que le permite al eritrocito doblarse y pasar por donde quiera. Ahora, vamos a empezar a ver los lípidos de membrana. Los lípidos de membrana corresponden entre el 50 y el 60% del total de la membrana del eritro. Y son básicamente estos. El más abundante de todos es la fosfatidilcolina y luego la fosfatidiletanolamina. Y ahí hay algunos otros. Esfingomielina, fosfatidilcerina, fosfatidilinositol, ¿sí? Todos estos fosfolípidos de membrana le van a dar un medio fluido, se van a estar moviendo para que en ellos se muevan las diferentes proteínas estructurales.
Bueno, van a contener fosfoinositoles, que son los precursores de los mensajeros intracelulares y que además regulan el transporte de calcio y la interacción de las proteínas transmembrana, que es lo que les acabo de mencionar. Aquí tenemos a los fosfolípidos, están interactuando y aquí insertados en estos voy a tener a las proteínas de membrana. Los fosfolípidos se van a distribuir asimétricamente en la membrana con el fin de mantenerla en movimiento en un estado de flip-flop, o sea, se cambian, ¿sí? La porción hidrofóbica e hidrofílica están girando en la membrana y eso permite que todas las proteínas también se vayan moviendo. Y lo hacen a través de unas enzimas que se llaman flopasas y flipasas, que son dependientes de ATP, y eso hace que los fosfolípidos se estén moviendo y que con ellos se mueva todo el citoesqueleto. ¿Vamos bien? Bueno, vamos a tener que los glucolípidos están intercalados entre los fosfolípidos y son parte de los que tienen los antígenos de membrana del eritrocito, los que nos dan, por ejemplo, los sistemas de grupos sanguíneos. En condiciones fisiológicas, la bicapa de fosfolípidos está en estado líquido para que se muevan las proteínas. Hay factores que van a afectar esa fluidez de la membrana y esa simetría de la fluidez que está dada por estos flip-flop que les mencioné, como son la temperatura, el contenido del colesterol y la longitud y el grado de saturación de los fosfolípidos. Por ejemplo, una persona que tenga exceso de colesterol, del VLDL, eso incrementa el colesterol que está insertado en la membrana del eritro y eso disminuye la fluidez, la vuelve más sólida y eso hace que las proteínas no se muevan y por lo tanto el eritrocito no se puede deformar y digamos que su vida media se acorta. Eso tan solo por el colesterol. Hay muchos otros factores que pueden afectar. Por ejemplo, un paciente tenga fiebre, también eso va a afectar la fluidez de la membrana y puede provocar que lisis de los eritrocitos. ¿Dudas? ¿No? ¿Vamos bien? Bueno, entonces ya quedamos con los fosfolípidos. Ahora vamos a ver las proteínas transmembrana. Las proteínas transmembrana vamos a tener proteínas integradas y las proteínas periféricas. Las proteínas integrales van a ser principalmente lo que se conoce como banda 3 y las glucoforinas, y las periféricas ahí entran, por ejemplo, la espectrina y la anquirina, que son de las principales. Entonces, la banda 3, que es esta que está aquí, ustedes se fijan, está directamente en la membrana de fosfolípidos. Es regulador del contenido iónico y de formabilidad y va a interactuar con otras proteínas, que son la proteína 4.2 y la anquirina. Y si ustedes se fijan, la anquirina interactúa con esta otra que es la alfa-espectrina. Bueno, hay patologías en donde pueden estar mutadas algunas de estas y si no se da esta buena interacción, entonces tenemos o esferocitos o eliptocitos o alteraciones en la membrana del eritrocito. ¿Por qué? Porque alteran la flexibilidad y la deformabilidad del eritro. Entonces, la banda 3 está puesta en la membrana. La otra son las glucoforinas. Igual, esta es la proteína integral más abundante y nos da el 60% de la carga negativa del eritrocito. ¿Por qué es importante la carga negativa del eritrocito? Porque eso hace o evita que se pegue a las paredes del endotelio. Y luego tenemos la espectrina. Esta es la proteína más abundante y grande del citoesqueleto. Aquí recuerden que van a interactuar tanto la banda 3 como las glucoforinas.
Está formada por dos subunidades, la alfa y la beta, un heterodímero. Es elástico, fuerte y entonces mantiene la integridad de la membrana. A pesar de que se pliegue, se doble y todo lo que haga el eritrocito, cuando salga de ese lugar, que regrese a su estado basal. ¿Sí? Para eso me sirve el espectrino. Y la anquirina, pues es una proteína que hace que se unan las proteínas integrales con las proteínas del citoesqueleto. ¿Dudas hasta ahorita? ¿No? Tenemos otras también de las proteínas periféricas, que son todas estas pequeñas que se ven aquí, como la proteína 4.2, la 4.9, la P55. Todas esas estabilizan las uniones entre las proteínas integrales y las del citoesqueleto. Eso hace que existan dos tipos de interacciones, las interacciones verticales, que son las que se dan con las proteínas integrales, y las interacciones horizontales, que son las que suceden en las proteínas del citoesqueleto. Todo este conjunto de proteínas, pues, median la deformabilidad del eritrocito. ¿Qué más? Bueno, le dan estabilidad, participan en la biogénesis y el envejecimiento. Conforme el eritrocito se va haciendo viejito, pierde la capacidad de la deformabilidad porque se van perdiendo fosfolípidos y también porque se van perdiendo proteínas, además de que forman una barrera impermeable para el eritro. Entonces, cuando yo tengo, vamos para que vean, alteraciones en las interacciones verticales, sucede una enfermedad que se llama esferocitosis. Los eritrocitos, en lugar de ser un disco bicóncavo, pues son una esfera. Y cuando hay alteraciones en las interacciones horizontales, pasa la eliptocitosis, que pues son, pues en lugar de ser así circular, pues se vuelve así como ovalado. Entonces, más o menos es así. Si ustedes lo vieran de arriba y vean todo el ensamblaje que tienen estas proteínas, pues más o menos se verían así. Y todo esto vamos a tener por dentro del citoesqueleto rodeando toda la membrana del eritrocito. Hagan de cuenta que es como si pusieran, no sé si alguna vez han visto cuando ponen un techo, empiezan a poner bases y rampas y demás para sostener el nuevo casco, los nuevos ladrillos. Bueno, pues más o menos así es la estructura del citoesqueleto de la membrana del eritrocito. Sostienen todo y hacen que el eritrocito pueda pasar por lugares muy difíciles. ¿Dudas? ¿No? ¿Seguros? Bueno, entonces hasta aquí le dejamos por hoy. Vamos a seguir con el metabolismo del eritrocito. Nada más les paso lista.